Imagina esta situación por un segundo. Alguien se levanta a las 6 de la mañana, se sube a una bicicleta de spinning y se machaca hasta que le arden los pulmones y casi no puede ni respirar. ¡Ostras, qué suplicio para empezar el día! Ya, total. Y luego, para rematar, cena una ensalada minúscula. Y al día siguiente se sube a la báscula y parece que la máquina se ríe en su cara. Ni un solo gramo menos. Es una historia súper común, por desgracia. Es frustrante. Pero los datos clínicos que vamos a analizar hoy nos dicen que su vecino, ese que simplemente se da un paseo de media hora después de cenar, pues está quemando mucha más grasa pura que el fanático del spinning. Totalmente. Y de eso vamos a hablar. Exacto. Bienvenidos a este análisis a fondo, donde hoy vamos a deconstruir la verdadera ciencia de caminar. Tenemos sobre la mesa un compendio de análisis médicos fascinantes, o sea, desde la guía clínica de la Universidad de Harvard hasta datos de referentes como el doctor Borja Bandera y el doctor Larrasa. Material de primera, desde luego. Sí. Y nuestro objetivo hoy es ayudar a quienes nos escuchan a descubrir por qué el cuerpo se estanca y cómo usar la ciencia para maximizar esa quema de grasa y prolongar la longevidad. Sin sobrecarga de información, vamos a ir a la raíz del asunto. Y la raíz de todo esto, empieza por un choque de realidad bastante doloroso. Hay una tendencia enorme a tratar el cuerpo humano como si fuera una simple calculadora matemática. Ya sabes, calorías que entran por calorías que salen. Claro, el típico mito de sumar y restar. Eso es. Pero el cuerpo es ante todo una máquina de supervivencia. Tiene millones de años de evolución a sus espaldas y está diseñada para ser súper terca y adaptarse a todo, con tal de no perder energía. Ya. Así que, para poder hackear esa eficiencia tan obstinada, primero tenemos que entender qué combustible decide utilizar el cuerpo en cada momento exacto. Espera. Vamos a desgranar esto un momento porque quiero ir directamente a la yugular del tema. ¿De verdad estamos diciendo que caminar a paso ligero puede ser fisiológicamente superior para perder grasa que dejarse la vida en un entrenamiento de altísima intensidad? Pues sí, suena raro, ¿verdad? Suena a la excusa perfecta para no esforzarse en el gimnasio, las cosas como son. Totalmente. Desde fuera parece muy contraintuitivo. Pero el error fundamental que comete muchísima gente es obsesionarse con el número total de calorías que marca la pantalla de la cinta de correr. Ya, el numerito parpadeando. Exacto. Y al hacer eso, ignoran por completo el origen biológico de esas calorías. Cuando se le exige al cuerpo un esfuerzo brutal y repentino, como hacer un sprint o levantar muchísimo peso, el sistema entra en pánico total. Lógico, se cree que estamos huyendo de un león o algo así. Literalmente. Necesita energía ya mismo, en cuestión de segundos. No tiene el tiempo material para ir a los depósitos de grasa, descomponer esa grasa, pasarla a la sangre y convertirla en energía. Ese proceso es lento. Vale, entiendo. Entonces, si no usa la grasa porque no le da tiempo físico, ¿de dónde saca esa energía tan rápido? Pues recurre a la vía rápido, o sea, el glucógeno, que básicamente son los carbohidratos que hay almacenados en los músculos y en el hígado. Ah, vale. Y lo fascinante de esto es que podemos ver la diferencia real en los ensayos clínicos de las fuentes de hoy. El doctor Larrasa documentó un experimento tremendo. Hizo una caminata normal, estándar, de 10.000 pasos. Que viene a ser como 1 hora y media, caminando, ¿no? Más o menos, sí. Pues el resultado fueron unas 418 kilocalorías quemadas. Pero fíjate en este dato clave. Un masivo 51% de esa energía provino de destruir directamente sus reservas de grasa corporal. Madre mía, más de la mitad. A ver si lo entiendo. Pensándolo bien. O sea, es como si nuestro cuerpo fuera un coche híbrido. Me encanta esa analogía. ¿Verdad? Si vas conduciendo por la ciudad tranquilamente a baja velocidad, pues el coche tira del motor eléctrico. Esa batería eléctrica en nuestro cuerpo sería la grasa acumulada. Ahí de sobra, es inmensa y suelta energía despacio. ¿Eso es? Pero claro, si de repente pisas el acelerador a fondo en la autopista para adelantar, el motor eléctrico no da más de sí. El coche entra en pánico e inyecta gasolina de alto octanaje, que sería ese glucógeno que mencionabas. Esa imagen mental captura la biología a la perfección. Y de hecho, continuando con el experimento de Larrasa, cuando hizo más de 1 hora de bicicleta estática a una intensidad extrema, quemó más calorías totales. Lógico. Claro, sudó más, se movió más rápido. Pero solo el 21% de esa quema provino de la grasa. Todo lo demás fue ese glucógeno de alto octanaje. ¿Y qué pasa con la gasolina del cuerpo?
Supongo que se gasta rápido. Se gasta, sí, pero el problema es que es muy limitada y se rellena automáticamente en cuanto paramos a comer. O sea, el siguiente plato de pasta que ingiera una persona irá directamente a reponer ese glucógeno muscular. Dejando los depósitos de grasa completamente intactos. ¡Qué locura! Intactos. Has sufrido muchísimo para nada. Si tu objetivo era perder grasa, claro. Y no solo eso, ¿eh? Revisando los documentos médicos para hoy, me topé con algo bastante alarmante sobre esta moda de llevar al cuerpo al límite absoluto sin estar preparado. Sí, lo de las urgencias médicas. Exacto. Hablaban de casos reales de personas que intentan perder peso de golpe apuntándose a clases súper extremas de spinning y terminan sufriendo rhabdomiólisis. Uf, es que es un cuadro clínico gravísimo. Ocurre cuando el esfuerzo desmesurado literalmente rompe las fibras musculares a un nivel tan extremo que su contenido se vierte al torrente sanguíneo. Son unas proteínas enormes. ¡Ostras! ¿Y qué pasa con esas proteínas circulando por ahí? Pues que los riñones no pueden filtrar esa avalancha de desechos y la persona acaba intoxicada por su propio músculo destruido. Puede ser mortal. Por el contrario, caminar se sitúa en lo que en cardiología llamamos zona 1. Que es un ritmo mucho más seguro. Súper seguro. Para alguien de 40 años hablamos de mantener el corazón por debajo de los 100 latidos por minuto. A ese ritmo tranquilo no acumulas daño celular peligroso, pero activas algo que es vital, el NEAT. Las famosas siglas mágicas. La termogénesis por actividad sin ejercicio. Pero, a ver, ¿cómo funciona exactamente esto para ganarle la batalla al rato de gimnasio? Pues es una cuestión de volumen a fuego lento. El NEAT engloba toda la energía que gastamos en el día a día fuera del entrenamiento estructurado. Limpiar, caminar al trabajo. Subir escaleras. Eso es. Caminar consume entre 3 y 5 kilocalorías por minuto, que a ver, parece poquísimo. Sí, suena a nada. En total de grasa oxidada supera con creces lo que consigues destrozándote 45 minutos en el gimnasio para luego pasarte 10 horas sentado frente a un ordenador. Vale, te compro la idea totalmente. Caminar funciona de maravilla porque le da tiempo al cuerpo a usar la famosa batería eléctrica. Pero aquí le veo una fisura bastante grande al plan. Dime. Como decíamos al principio, el cuerpo es una máquina de adaptación brillante. Alguien hace la misma ruta todos los días y al cabo de un mes le cuesta la mitad de esfuerzo. Se ha vuelto súper eficiente. Así es. Entonces, ¿cómo rompemos esa adaptación sin vernos obligados a empezar a correr maratones? Porque la gente no tiene tiempo infinito. Harvard plantea una solución elegantísima para esto. Alterar la física básica del desplazamiento sin cambiar el tipo de ejercicio. La primera táctica es engañar a la gravedad añadiendo peso extra. El racking, ¿no? Exacto, el famoso racking del ámbito militar. Es que me hizo muchísima gracia encontrar un ejemplo de esto en las fuentes. Mencionaban a la cantante Chenoa utilizando pesas en los tobillos o chaletos lastrados para pasear. Sí, es una técnica muy válida. Y los datos de Harvard respaldan la técnica con números, indicando que sumar tan solo un 15% del peso corporal extra puede disparar la quema de energía hasta en un 12%. Y esto pasa porque rompes la optimización biomecánica. El cerebro tiene un mapa neuromotor perfectamente calculado para mover el esqueleto con su peso habitual. Claro, ya se sabe el camino, digamos. Eso es. En el instante en que alguien se cuelga una mochila con un 15% más de peso, ese mapa falla. El sistema nervioso se ve obligado a reclutar nuevas fibras musculares en la espalda, el core, las piernas, simplemente para no perder el equilibrio. Es un estrés completamente nuevo para el cuerpo. Un estrés mecánico muy útil. Y la segunda táctica de Harvard va en la misma línea. Buscar desniveles. Caminar cuesta arriba añade un vector de resistencia brutal contra la gravedad. Que las cuestas picar un montón. Muchísimo. Incrementan el gasto calórico un 13% extra. Pero sobre todo, obligan a los glúteos y a los isquiotibiales a cargar con todo el peso del cuerpo. Es un 2x1 fenomenal. Pero, a ver, vamos a detenernos aquí un segundo. Porque decir, oye, ponte una mochila con lastre y busca cuestas empinadas, suena espectacular sobre el papel. Sí, suena muy heroico. Pero, ¿no es esto una receta para el desastre en el caso de personas que están intentando empezar a moverse y ya tienen un sobrepeso importante? Totalmente. O sea, cargar más peso sobre unas rodillas que ya están sufriendo parece súper contraproducente. Me alegra muchísimo que saques este punto de verdad, porque es una advertencia clínica innegociable en los datos del Dr. Borja Bandera que revisamos.
pensamos. Y la respuesta es que sí, es un peligro enorme. Claro. La fisiología de las articulaciones tiene un límite de carga. Para individuos que superan el umbral de obesidad y las métricas clínicas sitúan este riesgo severo por encima de un 40% de grasa en mujeres o un 35% en hombres, aplicar racking o caminar en exceso es destructivo. Por pura fricción mecánica, imagino. Te vas limando la rodilla. Exactamente. Acelera la erosión del cartílago de una forma irreversible. En ese escenario clínico, el protocolo médico exige dar un paso atrás. ¿Y qué se hace entonces? La prioridad absoluta debe ser una reestructuración de la dieta para bajar el peso inicial, combinado con ejercicios de fuerza que no tengan impacto. Solo cuando se ha aliviado esa presión crítica sobre rodillas y caderas, se pueden empezar a introducir las caminatas largas o el peso extra. Matiz vital que puede salvar más de un menisco, seguro. Vale, pues hasta ahora hemos hackeado el terreno y el peso. Pero hay otra variable que los documentos apuntan como revolucionaria: el tiempo y la velocidad. Aquí entramos en el famoso método japonés. Eso es. Cuéntanos, porque me pareció fascinante. Es, en esencia, llevar la filosofía del entrenamiento por intervalos a algo tan mundano como caminar. Un equipo de científicos japoneses diseñó un protocolo súper específico. Consiste en alternar 3 minutos de caminata lenta, casi de paseo charlando. Vale, ir de tranquis. Sí, alternado con 3 minutos de caminata muy rápida, casi al borde del trote. Y repites este bloque 5 veces, sumando 30 minutos en total. Y los resultados que citan dejan bastante mal a los paseos monótonos de toda la vida. O sea, hablan de una reducción de la presión arterial 4 veces superior a la de caminar a ritmo constante. Es increíble. Una caída drástica en marcadores de depresión y, ojo, un desplome del 40% en el riesgo de sufrir infartos. Es esa técnica que a veces catalogan como caco, ¿no? Caminar y correr. Eso es, el caco de toda la vida. Supongo que esos acelerones desestabilizan el cuerpo lo suficiente como para forzar una adaptación real del corazón. Claro, el mecanismo de acción ocurre en los propios vasos sanguíneos. Al acelerar y decelerar constantemente, las arterias se ven obligadas a dilatarse y contraerse repetidamente. Como si estuvieran haciendo pesas. Exacto. Es como llevar a los vasos sanguíneos al gimnasio. Ganan elasticidad y se vuelven más jóvenes. Pero esto nos conecta con el hallazgo quizá más impactante de todo este análisis: la relación entre la velocidad de tus pasos y los telómeros. Leí ese estudio de la revista JAMA sobre una prueba de 20 metros y me pareció alucinante. Para que todo el mundo nos siga, los telómeros son básicamente como esas funditas de plástico duro que hay al final de los cordones de las zapatillas, ¿verdad? Una descripción brillante de la biología molecular, sí. Su función biológica es proteger los extremos de nuestro ADN para que no se deshilache ni pierda información genética cada vez que una célula se divide. Y el problema es que con el paso de los años y cada división celular, esas fundas de plástico, los telómeros, se van desgastando y haciendo más cortos. Hasta que desaparecen. Eso es. Cuando se acaban, la célula simplemente envejece y muere. Pues bien, el estudio de JAMA determinó que caminar a menos de 5 km por hora se considera una marcha lenta, que está asociada a un declive general de la salud. Vale, un ritmo de escaparates, por así decirlo. Sí, pero mantener un ritmo de al menos 7 km por hora, lo que equivale a unos 100 pasos por minuto más o menos, cambia la genética, literalmente. A ver, ¿cómo puede la velocidad a la que muevo las piernas afectar a mi ADN? Es que suena a ciencia ficción. Suena raro, pero es a través del estrés adaptativo. Ese ritmo rápido genera un nivel de estrés físico muy específico y moderado que activa en el cuerpo una enzima llamada telomerasa. ¿Y qué hace esa enzima? Esta enzima viaja a los cromosomas y repara literalmente esas fundas de plástico. Las alarga. Por eso los datos muestran empíricamente que los caminantes rápidos envejecen muchísimo más despacio a nivel celular. Tienen los telómeros más largos. Entonces, a nivel súper práctico, si ir deprisa repara tu ADN y los intervalos esos japoneses bajan tu tensión arterial, ¿importa más ir rápido un rato que pegarse horas andando para llegar a los famosos 10.000 pasos? Esa es la gran pregunta. Porque el macroestudio de la revista The Lancet, que tenemos aquí, arroja cifras de volumen súper concretas y dinamita el mito de los 10.000. Totalmente. Si conectamos la velocidad con el volumen, encontramos el santo grial de la caminata. The Lancet demostró que el mínimo absoluto para generar un cambio real en la salud, hablamos de reducir el riesgo de mortalidad en un espectacular 60%, se consigue con solo 2.700 pisadas al día. Fíjate, ¿eh? O sea, menos de 3.000 pasos ya te alejan de una muerte prematura.
Eso es literalmente bajarse una parada de autobús antes de llegar a casa. Absolutamente. No hace falta más para salir de la zona de máximo peligro. Pero claro, si buscamos la optimización. El punto dulce. Exacto. El punto dulce donde se maximiza la longevidad y se frena en seco la pérdida de masa muscular ligada a la edad. Esa cifra mágica, según los datos, es de 8.800 pasos diarios. 8.800. Que, repasando la matemática metabólica de los documentos, suponen quemar unas 400 kilocalorías extra al día. Unas calorías muy valiosas. Ya te digo. A largo plazo, eso se traduce en volatilizar 1 kilo de grasa pura cada 18 días, solo por el hecho de existir en movimiento constante a lo largo del mes. Ese es el protocolo base ideal. El volumen son esos 8.800 pasos, pero el truco para que sean 100% efectivos es inyectarles la intensidad variable del método japonés que dijimos antes. O sea, haces tus pasos pero metiendo esos sprints intercalados de 3 minutos. Eso es, la combinación perfecta. La fórmula parece infalible, la verdad. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde mucha gente tropieza estrepitosamente. A ver. Porque tienes diseñada la caminata perfecta. Tienes la velocidad, los intervalos, el lastre, pero si el entorno interno de tu cuerpo no es el adecuado, esa caminata de libro no te va a quemar ni un solo gramo de grasa. Solo te dará un hambre atroz al llegar a casa. Y aquí el reloj es el que manda. Ah, claro, la nutrición y los tiempos. Volvemos a los laboratorios de Harvard. Sus endocrinólogos son muy categóricos en esto. El momento de máximo impacto metabólico para irse a caminar es exactamente después de cenar. ¿Y esto por qué es? Porque fíjate que de toda la vida nos han dicho que hacer ejercicio después de comer te corta la digestión y es malísimo. Claro, pero hay que diferenciar dar un paseo a buen ritmo de meterse en una clase de CrossFit después de cenar. La clave postcena es la gestión de la glucosa y de una hormona absolutamente crucial, la insulina. Vale, ¿cómo funciona eso? Cuando terminas de cenar, el azúcar y los carbohidratos de esos alimentos entran rápidamente en el torrente sanguíneo. Como respuesta a esa subida, el páncreas entra a trabajar y libera insulina, cuya única función es agarrar ese azúcar y almacenarlo en algún sitio. Claro. La tragedia moderna es que si tras cenar te tumbas directamente en el sofá a ver una serie, tus músculos no necesitan ninguna energía. Así que la insulina empaqueta todo ese azúcar y lo mete directamente en las células adiposas. Lo convierte en grasa. O sea, la insulina es como el portero de discoteca que bloquea la puerta de salida de la grasa. Literalmente. Y esto en medicina se llama flexibilidad metabólica. Mientras haya niveles altos de insulina circulando por la sangre, la quema de grasa está bioquímicamente clausurada. Es imposible acceder a ella. ¡Qué fuerte! Pero sí, por el contrario, en el momento en que terminas de cenar, te levantas y empiezas a caminar. Amigo, ahí le envías una señal mecánica de emergencia a los músculos de las piernas. Les dices, a trabajar, que nos movemos. Y los músculos, para poder contraerse, absorben el azúcar de la sangre directamente, sin necesidad de tanta insulina. O sea, se beben el azúcar de la cena antes de que se guarde. Exacto. Aplanas la curva de glucosa casi al instante y evitas que esa cena se convierta en tejido adiposo en tu cintura. Tiene muchísimo sentido biológico. Y siguiendo con factores del entorno que alteran los resultados, el dossier menciona algo sobre la temperatura ambiental. Hay una anécdota que me dejó helada, y nunca mejor dicho. La del compañero de la Rosa, imagino. Sí, hablan de un compañero del doctor La Rosa que se fue a escalar el Aconcagua y perdió 10 kilos de peso en apenas 19 días. Todo esto soportando temperaturas de 30 grados bajo cero. A ver, evidentemente es una locura extrema que nadie en su sano juicio debería intentar para adelgazar. Por supuesto que no. Pero destapa un mecanismo corporal súper alucinante sobre el frío. Destapa el tremendo poder de la grasa parda o grasa marrón. Evolutivamente los seres humanos tenemos dos tipos principales de grasa. La grasa blanca, que es la típica que se acumula en la barriga o las caderas para almacenar energía. La que nadie quiere. Esa. Y luego está la grasa parda, que se aloja sobre todo cerca del cuello y la zona de la clavícula. Cuando caminas expuesto al frío, el cuerpo entra en alerta para evitar la hipotermia. Así que enciende esa grasa parda. ¿Y qué hace exactamente? Funciona literalmente como una estufa biológica. Quema calorías a un ritmo frenético,
extrayendo energía de la grasa blanca solo para generar calor y conseguir mantener tus órganos a 36 grados. El frío es un multiplicador del gasto energético brutal. Fíjate en esto. Entiendo perfectamente la quema de grasa, los telómeros y lo del azúcar en sangre de la cena. Pero necesito que hablemos del gran miedo de los asiduos al gimnasio. Que hacer tanto cardio o caminar tanto te consuma el músculo. Es un miedo súper justificado. Porque caminar suena súper bien, pero el cuerpo a medida que envejece sufre de sarcopenia, ¿verdad? Así es. Y este es el gran límite terapéutico de caminar. Caminar no previene ni frena la sarcopenia, que es la atrofia del tejido muscular debida a la edad. De hecho, la guía de Harvard es tajante en esto. El protocolo de caminata es inútil a largo plazo si no lo blindas con entrenamiento de fuerza. ¿Por qué son tan sumamente categóricos con combinar ambas cosas? Porque la sociedad tiene que dejar de ver el músculo como un capricho estético de culturistas. El músculo es el órgano endocrino y metabólico más grande de todo el cuerpo humano. Es un tejido súper caro de mantener. Claro, ¿chupa mucha energía? Muchísima. Requiere energía simplemente para sobrevivir en tu cuerpo. Si a través del entrenamiento de fuerza construyes más masa muscular, tu metabolismo basal, es decir, lo que gastas solo por el hecho de respirar y estar vivo, se dispara por las nubes. Un cuerpo musculado quema calorías 24 horas al día, 7 días a la semana, incluso mientras esa persona duerme plácidamente. Totalmente. Si tú solo te dedicas a caminar y por culpa de la edad vas perdiendo músculo, tu motor interno se hace cada vez más pequeño y cada vez quemarás menos calorías dando exactamente los mismos pasos. Es una trampa. O sea, para resumirlo, la caminata es el asfalto por el que circulas, pero el entrenamiento de fuerza es el tamaño del motor de tu coche. Exacto. Y todo esto enlaza con los famosos hacks y suplementos que citan los documentos. Cosas como la L-carnitina, el extracto de té verde o incluso usar aplicaciones de inteligencia artificial. Y es que siempre he mirado un poco de reojo las típicas pastillas quemagrasa. Y haces muy bien en desconfiar, la verdad. Pero la literatura científica que repasamos hoy avala ciertos suplementos específicos porque entiende su rol bioquímico real, no como productos mágicos, sino como facilitadores biológicos. Vale, ponme un ejemplo, la L-carnitina, que suena muchísimo en los gimnasios. Pues mira, tomada en dosis clínicas de 1000 a 1500 miligramos justo antes de la caminata. Su función no es quemar grasa por sí sola. Es un taxi. Un taxi celular. Exactamente. Las moléculas de grasa sueltas no pueden atravesar por sí solas la membrana de la mitocondria, que es el hornito donde realmente se incineran para dar energía. La L-carnitina es el vehículo que las agarra y las transporta al interior de ese horno. Ah, entiendo. O sea, si hay más taxis disponibles en la sangre, la grasa que ya estás movilizando al caminar se transporta y se quema muchísimo más eficientemente. No se queda atascada. Lo has clavado. Y en cuanto al extracto de té verde o la cafeína, su función es simplemente subir un poco las revoluciones del sistema nervioso central para que movilice más cantidad de ácidos grasos desde el minuto 1 del paseo. Crean el entorno hormonal perfecto en el cuerpo. Eso es. Y luego, cuando las fuentes sugieren integrar herramientas de inteligencia artificial moderna, se refieren a usarlas para rastrear el consumo diario de macronutrientes. Saber con precisión clínica que la persona está ingiriendo la proteína suficiente es vital. Claro, para garantizar esa recomposición corporal y proteger el músculo tan caro del que hablábamos antes. Sin proteína adecuada no hay músculo que aguante. Llevando toda esta teoría espectacular al barro del día a día, las fuentes ofrecen tácticas de integración muy resolutivas. Hablan, por ejemplo, de instalar una cinta de andar plana, un walking pad, justo debajo del escritorio de pie para quienes viven atados al ordenador trabajando. Es una solución fantástica para el NEAT. O el simple hecho de poner el despertador media hora antes para sumar unos 5000 pasos en ayunas por la mañana temprano, aprovechando que la insulina está por los suelos tras toda la noche durmiendo y ayunando. Fíjate, para una sociedad que vive absolutamente aplastada por jornadas de trabajo interminables frente a una pantalla, estas pequeñas cápsulas de movimiento no son ningún lujo pijo, son un salvavidas metabólico de primer nivel. Ya lo creo. Porque logran transformar un ecosistema tóxico y súper sedentario en un entorno de alta actividad térmica constante. Y lo mejor de todo, lo logran sin vaciar tu reserva de fuerza de voluntad diaria.
No es como ir a matarse a hacer burpees. Tal cual. Bueno, ha sido un viaje súper revelador a las profundidades de la fisiología humana y del movimiento. Para quienes nos escuchan y quieren aplicarlo ya, vamos a destilar el protocolo definitivo que hemos rescatado de esta montaña de evidencia clínica. Perfecto. Vamos a resumirlo. Primero, cambio radical de mentalidad. Hay que olvidar lo de contar calorías al azar. El objetivo real es acceder a los depósitos de grasa, y para eso el cardio moderado sostenido es el rey. Sin duda. Segundo, apuntar a la diana dorada de los 8.800 pasos diarios. Tercero, romper la adaptación del cuerpo con el método japonés, mezclando 3 minutos a ritmo de paseo tranquilo y 3 minutos rápidos. Que además repara los telómeros. Exacto. Cuarto, cuando el cuerpo se acostumbre a eso, hackear la física añadiendo cuestas o un 15% de peso extra en una mochila, siempre y cuando las rodillas y las articulaciones estén completamente sanas. Ojo. Importantísimo ese matiz. Quinto, sincronizar el paseo justo después de la cena, para secuestrar esa glucosa rápida e impedir que la insulina la convierta en Michelin. Y la regla de oro para cerrar, construir una armadura sólida de masa muscular con entrenamiento de fuerza, para mantener el motor interno quemando a máxima potencia. Es un mapa de ruta biológico innegable. Si cualquiera aplica estas variables de forma sistemática en su vida, convierte un simple paseo en la intervención médica preventiva más potente que existe ahora mismo. Pues sí. Y bueno, para cerrar este análisis a fondo de hoy, quiero lanzar una idea final, una reflexión que se desprende de la biología evolutiva que hemos tocado. Te escucho. Hemos visto hoy, con pruebas moleculares empíricas, cómo el hecho de caminar a un ritmo constante, a pulsaciones bajas, protege literalmente nuestros telómeros, minimiza el daño celular y teje una longevidad increíblemente estable, exactamente igual que hacían nuestros ancestros nómadas cuando cruzaban continentes caminando, ¿verdad? Sí, esa era su forma de vida. Entonces, sabiendo todo esto, lanzo la pregunta al aire. ¿Es posible que nuestra desesperada obsesión moderna por ahorrar tiempo, castigándonos con rutinas hiperintensas, extremas y dolorosas de apenas 15 minutos, esté de forma totalmente paradójica acelerando nuestro desgaste y nuestro envejecimiento a nivel genético frente al ritmo pausado y súper sabio de nuestra evolución natural? ¡Ostras! Es un pensamiento brutal y tiene todo el sentido evolutivo del mundo. Pues ahí queda esa reflexión para darle una vuelta en casa. A veces, la ciencia más vanguardista y los estudios más complejos no hacen más que darnos la razón en lo que nuestros cuerpos ya sabían hacer a la perfección hace milenios. Toca ponerse las zapatillas hoy mismo y salir a comprobarlo. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta el próximo análisis a fondo.